Vamos a comenzar entonces con el panel de esta tarde, que ya con esto cerramos la actividad por hoy. Mañana nos espera otra agenda muy nutrida de discusiones y si bien formalmente el workshop termina mañana, el miércoles, jueves, viernes va a seguir habiendo actividad y discusiones vinculadas a otros proyectos, pero siempre en relación con estos temas. Este panel se llama Género y asimetrías de clase en la ciencia. Vamos a contar con 4 presentaciones. En primer lugar, la presentación de Vincent Larivière, El acceso abierto y la brecha de género, que va a ser en inglés. In English, are you? Yes. Ah, pero las otras presentaciones son en español. Tenemos la ponencia de Diego Kozlowski, Carolina Pradier y Natsumi Yokida, de los 4 en este caso son de la Universidad de Montreal, en Canadá, pero va a exponer Diego. Luego tenemos una ponencia también en coautoría de Víctor Montoya y de Denis Baranger, que ellos son del equipo del Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento, pero Víctor es de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y Denis de la Universidad Nacional de Misiones. Va a exponer Víctor en este caso. Y finalmente, perdón, no leí los títulos. La presentación de Vincent es el acceso abierto y la brecha de género. La de Diego, Carolina y Natsumi es la ciencia como campo de batalla, conocimiento, acumulación de capital y lucha de clases. La de Víctor y Denis, en tercer lugar, disparidades de género en los temas de las tesis doctorales defendidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre 2003 y 2022, a partir de un análisis lexicométrico de sus títulos. Y finalmente, la presentación de Marina Félix de Melo, Género y Producción Científica, Comunidades de Análisis para la Transformación. Marina es de la Universidad Federal de Alagoas, de Brasil. Así que tenemos 20 minutos. Sí. ¿Querés pasar ahora o querés pasar después, Marina? Como vos quieras. Ok. Bueno. Please remember to speak close to the Yeah. microphone, please. So thank you. Hello again. So what I'm going to present are, sorry, both results that in some cases have already been published, some others that are brand new, and some others that I still don't know what they mean. So voila. So a couple of years ago with Cassidy, we wrote a book on gender and science. We looked at a couple of variables: participation, collaboration, citations, and who does what. And when we did the plan for the book, there was a very important chapter on open access, which we wrote, I would say, 80% of it, but we never made it. It never made it to the book. For some reason, at some point, a good book is a completed book. And that's debatable. There are many completed books that are not good. But we said, okay, we need to finish the book. And so we cut that one. We cut a couple, but we we cut that one. And so what I will present are basically updated data from that chapter. So in order to make the presentation, I basically updated all of the data from the book. The book ends in 2020, and so I updated everything until mid-2025. And so my presentation will be in 2 parts. First part is the update of the data on the situation of women in science, and the second part is on open access. And yeah, I don't have so many good news, actually, on that. So this is the updated data at the world level on the proportion of women authors. For some reason, it should be centered. But there was an earthquake, I think. And so basically, in the original data, there was only one country that had reached gender parity, or at least 50%. And I'm being very, very restrictive here. And it was Latvia, right here. Basically, you can probably lower the sound because it's going to feed. Yeah.
Since then, there's a couple of countries that have reached 50%. Albania here, Romania, and Bulgaria. So it needs to end with an A. So Argentina is actually not so far from parity. Canada, not so much. The common characteristics of those countries is that university faculty salaries are actually, very low. So countries that have reached parity, it's typically not for good reasons. It's because academia is not a thing that in most cases has value in society. And the other very important predictor of the place of women in science is life expectancy of men. And that means that there's more women in science in proportion because the men die. Like if you take Latvia, again, as an example, life expectancy difference is 10 years. And so there's less men working and less men working in science. But the thing that I found very concerning with updating the data is that there's many places where it's actually decreasing. So the overall trend that we've been seeing over decades is more and more women in science. And what we're seeing is that, well, in Brazil, it's been decreasing in the last couple of years. And there's a couple of other places in the world where it's actually, well, it's decreasing in Mongolia. It's decreasing in quite a couple of places, actually. So there's kind of an overall trend. If we look at things by discipline, and again, in the book, we had data until 2020. And so we're really seeing upward trends. In health, it's as if we had reached a ceiling, where in that case, it's not necessarily a big issue because we're in the parity zone. But we see a decrease in earth sciences. We see a decrease in professional fields. We see a flattening in arts. We see a decrease in chemistry. So really, it's as if it could be post-COVID. It's kind of unclear what the trends are, but there's definitely a pattern that is a bit concerning. And again, these are exploratory data. We need to dig down a bit more as to what is happening there. And that's basically the annual growth from one year to another. So really we see that, or these are spikes which may be due to indexing, or so it's a bit difficult to interpret them. But if we were to just make a general trend, it's the annual growth in the place of women is decreasing. So that's kind of the first finding, which I think calls for more research on what's happening again at the macro level view. Now, in terms of collaboration practices, and this is data that is not as surprising, we see that women are collaborating more internationally. Women are collaborating more nationally, and that's the case for every country. And networks are more national for women, and for men, they're more international, which of course has consequences on citations. And that figure, I think it's quite important because it shows kind of a glimpse in discriminatory practices. In green, you have the men-women gap in impact factor. And you see that there's a gap, but it's a small gap. So men and women manage to publish in journals of relatively equal quality. But in terms of citations, there's a much bigger gap. So women are able to make it through the same level of peer review, but within those journals, they are less likely to be cited. So there's a citation gap overall of about 10%, and it's been stable for a while. This is not something that we're seeing much improvement on. One of the reasons for that is self-citations, but that does not explain all of the gaps. So that's at the individual level as a proportion of total number of citations. What is the percentage of self-citation? So men contribute more to their own symbolic capital. That comes to no surprise, I think, but it contributes to the issue. And that's the last one before moving on to open access. It's who does what, okay? And this is based on PLOS paper. So for PLOS and other journals, actually, you're able to know who does what on scientific paper. And what we see is that men are much more likely
to do the two tasks that take the most time. Investigation, if you're in the lab, you're actually doing the science. Women are roughly 10 percentage points, so actually 20% more likely to do the science, to do the investigation. And they're also more likely to write the paper. So there's in the credit taxonomy, there's two writing categories. There's review and editing, where basically you read the paper and you provide feedback. And there's writing the original draft, which takes much more time and is more likely to be done by women. So that definitely contributes to issues in participation of women. If you have to write the paper and have to do the investigation, you're less likely to publish a high amount of paper. So moving on to open access publishing by gender. And again, this is really exploratory. And I'm curious to hear your feedback as to whether there's a there, but there's definitely a gender component to open access where overall women are more likely to disseminate on open access. That's really at the macro level. There's tens of millions of papers there. So it's quite robust, but the difference is not huge. And this difference is driven by basically journal website versions. This difference is observed for basically every country. So that's not something that is due to, let's say, US mandate or something like that. It's observed throughout the board. Of course, with bigger differences in some parts of the world than others. Spain, for example, is the exception, as well as Turkey. But really, this is something that is quite consistent across country. Then, of course, there's differences, and this is where it gets into, I believe, it's a bit more messy. Most of it is driven by clinical medicine, where basically there's a big chunk of the world's paper that are in clinical medicine. This is where you see a difference in favor of women. But for the other field, it's actually men. It's either equal or men are actually doing it more. Actually, the difference is driven by clinical medicine and psychology. So there's a strong disciplinary component there. Our field with higher percentage of women having higher open access. I'm no statistician, but I think there's no relation or very little. It's kind of scattered. Feels like health that are actually having a higher proportion of women as authors don't necessarily have a much higher OA publishing rate. So basically, this is across the board. There's not necessarily a disciplinary component here. And that's my last slide again, as this is really exploratory. That's from a paper that Caro led. And of course, in the Latin American circuit, women are actually much more active in that circuit than men. And this is a much more open access circuit than the international network. So voila. That's a complex relationship. I'm afraid I don't have a very complete story to tell you here. It's kind of a plea for more research. I think I'm going to do like Osvaldo and link that with Steffi's data, because the economic element, I think, it's a crucial one. It's going to vary by country. It's going to vary by journal. I'm currently testing open access mandates. We know that the fact that people actually respect the open access mandates vary a lot by country. In Canada, it's a catastrophe. People don't. We have an open access mandate. Actually, one of the funders in Canada has the oldest open access mandate in the world, but it's actually not working at all. And I'm pretty sure that there's a gender component there. So voila. Thank you for listening, and hopefully that can become something, but I don't know yet. Cheers. Maxi, no. Ahora la presentación de Diego Kozlowski, Carolina Pradier y Natsumi Yokida. Ahí va. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto, si hago clic, ¿va a funcionar? Sí. Es un poco heterodoxo para mí como tema. Em,
Quizás voy a empezar, bueno, no hace falta mucho plan. Como introducción, esto es un trabajo que va a salir en breve en una revista que se llama Science for the People, que es una revista mezcla entre revista científica, revista activista de Estados Unidos, que se hacía en los 70s, 80s y ahora se está reeditando. Y para nosotros, o para lo menos para mí, pero creo que las chicas comparten, nosotros sobre todo hacemos análisis cuantitativo, los que me escucharon en años anteriores es más que nada datos sobre desigualdad, pero se me ocurrió traer algo un poco distinto este año, que es un poco una regresión a mi carrera de grado, donde leíamos mucho Marx, porque creo que sobre todo porque creo que acá puede haber más gente que me entienda lo que quiero decir. Y es un poco exploratorio, así que probablemente salga más o menos. Veremos eh, qué tal es. Y es un experimento donde estamos tratando de entender un poco el rol de la ciencia en la sociedad, retrotrayendo ciertos debates desde J.D. Bernal en adelante, desde una perspectiva muy propia nuestra. Y bueno, vamos a ver cómo es. Entonces, primer desafío, para nosotros hay un concepto que es central en Marx para poder entender el rol de la ciencia en la sociedad, que es el concepto de plusvalía relativa, que voy a tratar de explicarlo en un minuto, a ver qué pasa. Pero básicamente, este concepto que presenta Marx en el Capital empieza con un cambio técnico, una mejora en la productividad del trabajo, que hace que un capital individual, una empresa, digamos, pueda tener más productividad, hacer los productos más baratos y por lo tanto venderlos en el mercado al mismo precio que circula normalmente, lo cual genera una ganancia extraordinaria. Esa ganancia extraordinaria, cuando la tecnología se generaliza a la rama de la producción, se desvanece y lo que pasa es que se abarata el valor o el precio, digamos, de ese producto, de esa mercancía. Y eso no es plusvalía relativa, eso es simplemente cambios técnicos, pero lo que dice Marx es que cuando ese mejora en la productividad del trabajo afecta bienes que componen la canasta de consumo de los trabajadores, eso abarata nuestra fuerza de trabajo y ese abaratamiento de la fuerza de trabajo genera una ganancia mayor para todos los capitalistas que contratan trabajadores, o sea, para todos los capitales, y tiene una fuerza más totalizante, es algo que es un aumento en la tasa de ganancia que permanece en el tiempo, y aparece esta idea de totalidad y del capital, no un capital individual o no una empresa en particular, sino el capital como una lógica en la que funciona el sistema eh, que que es guiada por este aumento general de la tasa de ganancia. Ahora, como esa ganancia extraordinaria se desvanece una vez que se generaliza la rama de la producción, cada empresa, cada capitalista individual va a tener el interés de renovarlo eh, haciendo otro cambio técnico. Y eso trae una carrera por los aumentos de la productividad que lo vemos todo el tiempo en todos lados, la carrera de AI no es otra cosa, por lo menos desde mi perspectiva, que esa constante búsqueda de una ganancia extraordinaria por los capitales individuales. Lo que nosotros entendemos que esa es la lógica un poco que mueve al mundo hoy. La ciencia en esto se inscribe, y esto no es una novedad, aparece ya en el Capital, se inscribe como la base de conocimiento que permite esos cambios técnicos. Entonces es un primer punto de cuál es el rol de la ciencia en la sociedad, es la base del conocimiento que nos va a permitir, que va a permitirle al capital como lógica general del sistema realizar esos cambios técnicos que permiten ese movimiento. Ahora, Marx dijo esto y alguna cosita más, pero no mucho más, sobre las formas concretas del rol de la ciencia. Y ahí tomo una frase que me gusta mucho, que es que la anatomía de los humanos contiene el secreto para entender la anatomía del mono. O sea, algo más desarrollado nos permite entender mucho mejor cuáles son los procesos inmanentes. Y creo que hay un problema con usar a Marx
muy directamente para entender a la ciencia, que es que la ciencia en la época de Marx no estaba tan desarrollada como hoy, faltaban muchísimos elementos, eh, y ha dicho muy poco y de forma muy fragmentaria, sobre todo en una cosa que se llama el fragmento de la maquinaria, que es en sus borradores, y en esta idea de General Intellect, que después, cuando se recuperaron esos borradores del Capital, hubo mucha discusión al respecto. Para mí es poco lo que dice ahí, justamente porque no estaban las bases materiales para poder entender la ciencia de la forma en que la podemos entender hoy. Pero en esta gran discusión que hay entre los marxistas sobre el General Intellect, nosotros por lo menos lo entendemos muy sucintamente como estos tres elementos. El General Intellect digamos, el conocimiento general de la sociedad, y ese conocimiento se puede dividir entre un conocimiento práctico, que surge de la experiencia, el conocimiento científico, que se constituye como una rama de la producción, una más de las diferentes ramas de la producción, y eso es una idea que después aparece en un texto que para mí es muy importante, o para mi forma de entender la ciencia es muy importante, que es The Political Economy of Science de los Roses. Y el desarrollo técnico, que es la objetivación de ese conocimiento en un objeto tangible en los medios de producción o en la maquinaria, sería en el imaginario, en cómo es presentado por Marx. Es el conocimiento tomando forma concreta en una maquinaria, eh, y es en estos tres elementos que se desarrolla ese concepto de plusvalía relativa, y ahí queda inscripta la ciencia. Y entonces lo que se nos presenta primero es que necesitamos hacer una separación analítica, quizás un tanto forzosa, quizás un tanto eh, antojada sobre la ciencia y la técnica, pero que nos sirve a nosotros para entender el proceso. Y para entender la diferencia entre ciencia y técnica, nos centramos como en tres grandes momentos o tres grandes conflictos a resolver, digamos, eh, o ejes, que son, por un lado, la relación entre la redundancia de trabajo y la novedad, por otro lado, la relación entre riesgo y beneficio, y después, quiénes son los actores que van a personificar eh, cada una de esas dos partes, la ciencia y la técnica. Y acá aparece un elemento que tiene mucho más que ver con el workshop, que es en esto de la redundancia versus la novedad. El problema es que para ser más productivo el trabajo científico o el trabajo de producción de conocimiento, si decimos tanto la ciencia como la técnica, son momentos de la producción de conocimiento en esta producción de plusvalía relativa. eh, si todos hacemos lo mismo, creamos trabajo redundante, eso no es muy útil. Entonces necesitamos resolver esto. La ciencia, yo creo que en su contenido más puro, tiene esa necesidad de que el contenido de la producción científica circule libremente. Y ahí es donde yo creo que hay como una nota positiva, que es que yo creo que el Open Access tiene la potencia de necesidad en, en tanto es una forma de la acumulación de capital, porque es el capital el que necesita que nuestro conocimiento circule libremente, porque es lo que resuelve la contradicción entre redundancia y novedad. Cosa que no puede pasar en en el segundo momento de la producción de plusvalía relativa, que es el momento de la técnica, porque el carácter privado de ese conocimiento técnico es lo que le garantiza a los capitales individuales esa ganancia extraordinaria. Si ese conocimiento que se produce en la técnica circulase libremente, no habría ganancia extraordinaria. Entonces hay una separación en términos de la necesidad que se porta en cada uno de esos dos momentos. Y porque yo creo que tiene tanta potencia el movimiento de Open Access, justamente porque responde más directamente a esa necesidad. Que aparezcan las empresas editoriales en el medio para hacer una ganancia, como decía Steffi, increíble, extraordinaria, es un escollo en términos de la lógica del sistema en general que debe ser superado, y de ahí la potencia política del movimiento de Open Access. El segundo momento tiene que ver con la contradicción entre riesgo y beneficio, y creo que eso alinea un poco esta idea de, bueno, ciencia básica, ciencia aplicada. Creo que eh, la ciencia básica contiene tanto más riesgo como más beneficio, en tanto una investigación de ciencia básica puede llevar a ningún lado en términos de la producción de plusvalía relativa concretamente, que es como yo entiendo el fin último de todo esto.
pero también tiene la potencia, o encierra la potencia de eh, crear múltiples aplicaciones en diversas áreas eh, que son muy difíciles para un capital privado de apropiarse, porque normalmente los capitales privados van a estar especializados en una rama de la producción en particular. Entonces, hacer ciencia básica, que es algo en ese sentido del derrame de la ramificación del conocimiento, algo que tiene tanto mucho beneficio como mucho riesgo, no es propio de los capitales privados, sí es propio del el momento de la ciencia. Mientras, bueno. Y por último, entonces también creo que eso me lleva un poco a la conclusión de quiénes son los actores, que siempre, tanto la ciencia como la técnica, la van a ser trabajadores intelectuales, eh, pero quién es el que lo va a financiar, quién es el que lo va a gestionar, quién es el que lo va a conducir. Eh, en la ciencia es el rol del Estado aparece mucho más fundamental, en una discusión que no me voy a meter ahora, donde el Estado es la representación del capital social general, el capital social general como esa lógica totalizante que mueve al sistema, mientras que la tecnología es más propia de los capitales individuales que quieren estar cerca de ese cambio en el conocimiento aplicado porque quieren apropiarse de esa ganancia extraordinaria. Y hasta acá un poco, esto ya se dijo mucho en las discusiones previas, y siempre aparece relacionado con, en particular, con las ciencias naturales y exactas. Y Marx en el Capital lo va a mencionar, y es el conocimiento de las fuerzas naturales aplicado el que va a aumentar la productividad del trabajo a través de la maquinaria. Esa es la imagen que se le va a presentar a Marx sobre el, el rol de la ciencia. Pero creo que la ciencia, si nosotros la vemos hoy en día, es mucho más que la ingeniería, y entonces aparece como un poco corto, y yo creo que quizás eso también nos lleva a que estas discusiones ya no estén muy presentes, porque la ciencia es muchísimo más amplia. En particular, ingeniería no es, exactas y naturales no es ni la mayor parte de la ciencia. Em, pero creo que esto se replica a diversas áreas de la producción científica. En particular, no solo es la organización de o el conocimiento sobre las fuerzas naturales, también es el conocimiento sobre la organización social del trabajo. Entonces, en disciplinas como management, logística, recursos humanos, van a crear exactamente lo mismo, aumentos de la productividad del trabajo en el proceso productivo para lo que había dicho hace 2 minutos. Y después, algo que se nos ocurrió, quizás está mal, pero lo que se nos ocurrió en el proceso este de reflexión es el rol de la investigación en salud, la investigación en medicina, que no hemos encontrado mucho al respecto, pero si lo pensamos, no en términos de simplemente el aumento de la productividad del trabajo para la ganancia extraordinaria, que es como a veces se presenta mal el concepto de plusvalía relativa, sino que lo que mueve realmente eh, la historia del capitalismo es la reducción del valor de la fuerza de trabajo para aumentar la tasa de ganancia general, en realidad los aumentos en los desarrollos en salud, los desarrollos en medicina, directamente operan sobre el valor de la fuerza de trabajo, porque directamente operan sobre el tiempo de vida útil que tenemos nosotros en tanto trabajadores y las capacidades de volver al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es en esos desarrollos en salud que la ciencia encuentra una potencia magnífica que está, entiendo, muy poco estudiada desde esta perspectiva, porque opera directamente sobre la raíz de lo que es la producción de plusvalía relativa. Y algo similar se podría decir respecto a algunas cuestiones de servicios sociales o mismo desde educación, en términos de el costo de la producción de nuestra subjetividad productiva y otras ramas similares. Creo que ahí hay bueno, una cosa un poco más novedosa, interesante. Y después algo quizás incluso un poco más polémico, es el rol de la ideología, que acá por ahí es un poco a propósito la palabra para molestar, pero me parecía interesante. Retomo un poco de la idea de los Rosies, que escribieron este libro en los 70 sobre esta perspectiva marxista sobre la ciencia, donde ellos lo que presentan es que, bueno, es el desarrollo de maquinaria, el desarrollo de la técnica y los medios de control y de manipulación a través de la ideología.
Y más recientemente, Bifo Berardi definía a los economistas como una tecnología ideológica para subsumir a los ingenieros o en realidad a los trabajadores intelectuales, pero siempre desde una perspectiva negativa. Y yo creo que en realidad no es tan así, sino que las ciencias sociales, también podemos crear, tener un rol positivo y construir una ideología que sirva para tener una perspectiva crítica para el progreso de la sociedad. Y en ese sentido, como una formulación más general, sería decir que las ciencias sociales producen este marco regulatorio para las discusiones políticas, más allá de que después vengan algunos eh, gobiernos de extrema derecha, como Trump o Milei, que sean directamente anticientíficos, pero digamos, en el cauce normal funciona como un marco regulatorio que nos permite entender cómo funcionan las sociedades, que crea explicaciones sobre cómo funcionan las sociedades y por ahí en formas más concretas crea recomendaciones de política y demás. em, También tiene un rol de reproducir esas mismas ideologías a través de la educación superior. Pero lo que hacemos en esta producción ideológica es crear un espacio de posibilidad donde se encausa la discusión política. Y por eso la libertad académica es tan importante, porque distintas orientaciones políticas, que bueno, después tendremos que ver a qué responden, necesitan distintos marcos ideológicos de los cuales abrevar para poder fundamentar sus posiciones. Y efectivamente, más allá de estas nuevas ultraderechas, todos los gobiernos se basan en algún u otro tipo de, por ahí algunos usan más economistas, otros usan más a los sociólogos o economistas heterodoxos, aunque somos los menos. Em, y también los movimientos sociales utilizan un montón la producción científica de las ciencias sociales para fundamentarse. Em, y por último, no solo la ciencia aporta este marco regulatorio, este marco de discusión política, sino que también es afectada por el contexto político determinado y ese contexto político va a tener una repercusión en lo que nosotros podemos producir en tantos científicos. En particular, yo veo o vemos dos mecanismos. Uno es los recursos materiales que se aportan, y es, por ejemplo, Trump haciendo esta lista de palabras censuradas para que no podamos discutir en Estados Unidos sobre LGBT, movimientos LGBT o sobre gender studies y todos esos recortes, pero también quizás unas décadas antes, un aumento en los recursos materiales que se nos dio y la posibilidad que teníamos para discutir esto, son los vaivenes de la política que afectan directamente los recursos que nosotros tenemos para discutir una u otra temática. Y en un segundo lugar, porque también el contexto político determina nuestra propia ideología en tanto científicos y el punto de vista desde el cual nos vamos a parar. Y si estas discusiones que estamos teniendo en este workshop hoy, quizás hace 50 o 60 años, habría sido muy difícil que las discutamos y los puntos de vista que habría habido en este lugar habrían sido muy distintos. Entonces también estamos permeados por esto. Eh, entonces, esto es algo ultra general, muy lejos de la empiria, de la que estoy acostumbrado y es mi lugar de confort, pero es como es un panorama general para después empezar a tener un poco de profundidad y de especificidad en nuestro trabajo, y algunas líneas sobre las que queremos explorar es el concepto de el proceso, el obrero colectivo, que es algo que Marx define en El Capital, sobre cómo funcionamos de forma colectiva como comunidades científicas, las formas de circulación de conocimiento, las contradicciones que implica el acceso privado, el paywall o el movimiento por ciencia abierta, las formas de la competencia y las formas de la colaboración, porque no dejamos de estar subsumidos a un sistema del cual depende nuestra reproducción de nuestra vida, eh, y cómo eso también va a generar desigualdades, cómo la operacionalización quizás de eso a través de la producción excedente de estudiantes de doctorado, en el sentido de
después, yo estoy en mi postdoc, qué difícil que es después poder seguir y el cuello de botella que se forma en la ciencia y cómo eso puede ser un mecanismo para que se realice esa necesidad de la que yo hablaba antes. Y bueno, retomar discusiones sobre academic capitalism o New Public Management, pero desde un punto de vista de ser necesidades de la acumulación de capital. Muchas gracias. Gracias, Diego. Vamos con la presentación ahora de Víctor Montoya y Denis Baranger. Hola, sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Se ve, voy a presentar el resultado de un trabajo que hicimos con Denis, eh, un análisis lexicométrico de los títulos de tesis doctorales de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, primera práctica de hacer análisis lexical con estos métodos de análisis factorial con los cuales vengo trabajando desde hace ya 15 años más o menos. Eh, Básicamente un enfoque de sociología de la ciencia con una perspectiva de género y un enfoque burdiano, ¿no? Entonces nos interrogamos en qué diferencias hay en los tópicos, en los métodos de las tesis doctorales en función del género. Fuente, bueno, una lista de tesis de la universidad, bastante difícil de llegar a ese material que además solo está en PDF, entonces que hay que copiar y pegar y armar un Excel, lo cual lleva su tiempo, unas 1000 tesis más o menos. Y lo que hicimos es trabajar el género usando el nombre de los autores y autores como proxy, ¿no? Entonces, binario no es autopercepción ni nada de eso, pero sí nos permite un acercamiento. Podemos entonces, a partir de eso, analizar la relación entre los temas de las tesis y el género a lo largo de 20 años en la UBA, la principal universidad de Argentina. Nos basamos en las teorías de los campos y el análisis geométrico de datos, es decir, análisis factorial en la tradición francesa, aplicado a un corpus textual. Eso nos da la posibilidad de modelizar espacios léxicos y tener así una representación de los títulos de la tesis. Más específicamente, lo que hicimos es hacer un análisis de correspondencia de una tabla lexical agregada a partir de la variable, de una variable compuesta que resulta del cruce entre la variable género y año. Eso nos permite entonces comparar el corpus específico, el subcorpus de cada modalidad, género, edad. La estrategia consiste entonces en la comparación de los perfiles léxicos según género y periodo y contestar a preguntas simples como estas, si existen diferencias de género y si hay una evolución en el tiempo de esas diferencias. Procesamiento de los datos, bueno, poner todo en el Excel, recodificación del corpus, corrección ortográfica manual de los errores que hay en los títulos y implemento de distintas estrategias para preprocesamiento del material. Bueno, bastante difícil, si lo dejamos bruto, hay mucho ruido, y si hacemos un proceso, por ejemplo, de matización, se borran ciertas características del corpus. Entonces, intenté una vía media, eliminando los stop words, hacer un diccionario específico para proteger ciertas palabras y luego corregir manualmente las cosas que me habían quedado mal. Ejemplo de dificultades que hay, por ejemplo, la palabra Estado
que puede remitir al verbo, a la institución o al país, en el caso de Estados Unidos. Entonces, son cosas que hay que codificar de forma prolija, o Buenos Aires, ¿no? Que no es la palabra bueno y Aires, ¿no? Que es Buenos Aires y que puede, según la tesis, referirse a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, todo un proceso ahí y otros ejemplos así para tener un texto, un corpus prolijo para el análisis. Esta es la evolución de la cantidad de tesis por género, la cantidad total acá en gris, un arranque lento de las primeras tesis. La tesis de Denis se encuentra por acá. Y más o menos equilibrado en género con más mujeres, ¿no? Más o menos un 60% de mujeres. Y este es el recorte de periodos que hicimos para hacer la tabla agregada. Un primer análisis consiste en ver un poco los diccionarios y cómo se reparten las palabras en función del género. La palabra que está a nivel intermedio es Argentina, 60% de, 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 de femeninos, o sea, corresponde al promedio. Y tenemos lemas que son femeninos y otros que son más masculinos. Por ejemplo, acá tenemos los femeninos, que ya nos da algunas pistas interesantes. Aparece, por ejemplo, la palabra atención, sentidos, migrantes, mujeres, salud, provincia, género, referencia también a lugares específicos como la ciudad de Buenos Aires, Cava, Uruguay, AMBA, debe estar Córdoba por ahí también. Estos son los lemas neutros, digamos que no tienen marca particular de género. Tenemos, por ejemplo, argentino, economía, mundo, historia, estudio, Brasil, 2000. Y estos son los lemas masculinos. Ahí también vemos cosas que hacen sentido: Estado, crítica, acción, conflicto, movimientos sindicales, públicas, trabajadores, cambio. O sea, vemos que hay palabras que remiten a sectores de actividades o temáticas diferentes en función del género. Entonces, después lo que hacemos es pasar al análisis del plano factorial y el resultado es muy interesante porque tenemos dos ejes que representan un poco más de 43% de la varianza total. Entonces, ya es una buena reducción de la información. Y vemos que tenemos las fechas 2002, 11, 2012, 15, 2016, 19, 2023, 2020, 2023, que están todas alineadas sobre el primer eje. Y vemos claramente acá, puse las contribuciones con colores, con barras, una oposición entre los extremos 2002, 11 y 2012, 15, y acá 2020, 2023. Es decir, que el primer eje lo podemos interpretar como un eje de evolución de los temas de la tesis, de las tesis. Es una evolución temporal. Y vemos que todas las modalidades femeninas están abajo y todas las modalidades masculinas están arriba. Sobre todo con una oposición acá. Pueden ver las barras anaranjadas. Al principio. Entonces, el segundo eje es un eje de oposición de género en el vocabulario. Entonces, tenemos una estructura que es muy clara y que tiene una ventaja para la lectura después de las palabras,
porque podemos entender que las palabras que van a estar acá en el medio son neutras desde un punto de vista de género, y las que están en las afueras de esa zona intermedia son las que están más marcadas desde el punto de vista del género. Y ahí tenemos el plano factorial de las palabras, ¿no? Recordemos que un plano factorial nos permite representar gráficamente la estructura de relaciones en una base de datos, y se lee desde tres perspectivas: la proximidad de las palabras, lo que está cerca se parece; la polaridad, lo que está lejos se opone, no va junto; y la centralidad, lo que está en el centro es más o menos neutro. No, pero. Entonces, el primer eje que tenemos acá nos aparecen como palabras significativas, con contribución significativa a la constitución del eje: historia, social, acción. Y acá fechas: 2019, 2017, 2015, 2003, ¿no? Corresponden a cambios de gobierno en Argentina. Y si miramos acá, tenemos otras fechas también interesantes: 1980, 91, 55, 45, fechas importantes a nivel internacional y a nivel también de la historia de Argentina. Entonces, claramente, la evolución de las temáticas. Y vemos que las tesis iniciales son retrospectivas. Van a tratar de temas vinculados con el peronismo y la dictadura. Pero a medida que llegamos acá, vemos 2015, 2017, 18, 92, 2014, 2011, vemos que las tesis dejan de ser tan retrospectivas y se vuelven más de análisis de temas actuales, se pegan más a la actualidad. Y acá tenemos las perspectivas de género. Acá puse en anaranjado las palabras que tenían una contribución superior a 1. Pusimos un argumento de esparcicidad de 0.1, por lo cual tenemos unas 190 palabras seleccionadas. Miremos acá las palabras que son características de las tesis masculinas: los grandes momentos históricos, 45, 55, 1991, 1980, el peronismo, la guerra mundial, temas vinculados con la economía en el sentido de la economía del mercado, de la política económica, trabajadores, industria. Acá tenemos política, acá tenemos capital, mercado. Tenemos también el vocabulario de lo político. Acá ya hay acumulación de economías, ¿no? Poder, lucha, política, representación. Vocabulario de lo teórico, intelectuales, teoría. Cuál está también obra, ¿no? Que aparece en las tesis, pensamiento en la obra de, ¿no? La referencia, el diálogo con un gran autor, particularmente es algo, un rasgo femenino, masculino. Y también lo regional, América Latina. Y los temas femeninos: mujeres, género, o sea, que aparecen claramente con las tesis femeninas, son las tesis que tratan de los temas de mujer y de género. Salud, atención, sentidos, migrantes, o sea, temas vinculados con prácticas concretas, intervenciones concretas, y también con más lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Acá tenemos cotidiano. Y también un anclaje más local. AMBA,
Córdoba, Cava, acá también Buenos Aires, que están claramente en esta zona y que se oponen como como referencia geográfica a las tesis masculinas que hacen referencia, por ejemplo, a América Latina. Después, algo que hicimos, que fue un poco después de mandar la presentación, entonces no está acá, es ver las tesis que tenían las coordenadas más altas en este segundo eje, ¿no? O sea, que van a ser más características de lo masculino o de lo femenino. Tesis masculina. El pensamiento económico de Alejandro Bunge, 1880-1943, su influencia sobre el primer plan quinquenal peronista y el estructuralismo latinoamericano. Tenemos todo. Tenemos las fechas, el recorte histórico, retrospectivo, la referencia con el gran autor, lo económico, lo político, lo teórico y lo latinoamericano. Es fantástico. La tesis femenina, con mayor coordinada también, menos 2.1, entre el castigo y el cuidado. La atención de la salud mental en una cárcel federal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos el cuidado, la salud, lo mental, el lugar específico, la cárcel, en una geografía específica, la provincia de Buenos Aires. Conclusión, bueno, el método es muy interesante, creo que como primera experiencia es mucho trabajo, pero los resultados son lindos y muestran, digamos, ese proceso de división de género de la producción de conocimiento, ¿no? Nos faltaría ampliar el corpus, tener tesis de otras universidades y tener más variables para poder pasar a una perspectiva más pues, topográfica, ¿no? En qué condiciones se hacen esas tesis y qué pasa después con la gente que hace esas tesis, ¿no? Porque va a tener diferencias lexicales, pero necesitamos una perspectiva más amplia para ir más al análisis de las desigualdades. Así que veremos si logramos profundizar. Perdón, mientras seguimos, la pregunta es si ya pasó la planilla para la cena de la bodega. Necesitamos como cerrar ese punto antes de que nos vayamos. Así que hay alguien más que se tenga que anotar en esa lista. Eso, si la pueden pasar para esta zona, muchas gracias. Anybody else for the winery, please sign up. Very important matter. Vamos entonces con la presentación de Marina, Félix de Melo. Le invitamos a la mesa. Marina viene de la Universidad Federal de Alagoas. Hola, buenas tardes. Yo soy Marina. Primero, yo tengo que pedir disculpas porque mi español no es bueno. Entonces voy a hacer una mezcla con portugués. Va a ser como un portuñol. Pero bueno, nos vamos. Si tienen alguna duda o si estoy hablando cosas que no hacen sentido, por favor, para Marina y vamos. Bueno, género, producción científica, comunidad analítica para la transformación. Eso estaba pensando en poner un título que tenía como una variedad de artículos que tenemos en un grupo de investigación en Brasil, que hoy habla de género, pero no empezó así. Puse eso, pero voy a hacer como un recorrido por algunas investigaciones que hicimos desde los últimos 8 años en un grupo de investigación de CNPq donde yo trabajo. Yo soy de la Universidad Federal de Alagoas, que se ubica en Maceió, en noreste de Brasil. Bueno, gracias por la invitación de la profesora Fernanda, gracias por la invitación de Manuel.
Esta investigação ela se encontra vinculada a um projeto de investigação que se chama História da Enseñanza de la Sociologia em Latinoamérica, na perspectiva comparada entre Brasil e Argentina, que foi aprovado em uma convocatória pública para apoiar projetos internacionais de investigação científica, tecnológica e de inovação. Bueno, vou começar com algumas perguntas que a vezes hacemos muitas vezes quando temos as assembleias, não sei se diz isso, assembleias de professores em la universidade e algumas vezes quando as coisas se quedam mais calientes, pensamos, por que somos racistas, sexistas, homofóbicos, antigênero e todo o que estudamos e debatimos em nossa profissão como cientistas sociais? Sim, são contradições, pero las ocultamos. Es como es una vergüenza hablar alguna cosa así por las personas que tienen eso como objeto de estudio. Pero las cosas se pasan en la academia, yo hablo de la academia brasileña, ah, igual yo sé que en otra parte pasa igual, pero es como que hay un pudor, nosotros tenemos que ocultar las cosas que decimos como una teoría muy linda de que sí, no hay que haber racismo, no hay que haber homofobia, los género, igualdad, todo, pero eso no pasa de la mejor manera dentro de la academia. Eso que es una cosa bueno, esta apresentação não pretende oferecer uma receita sobre como deveríamos realizar investigações livres desses. Não leremos esta novela. Esta apresentação busca sensibilizar los presentes, a nosotros acá, sobre o tema para que podamos impulsar cambios estruturais na academia, em la especificamente misógina academia em que se ha llevado a cabo em la ciência em Brasil e el mundo, e aqui frente a ustedes por todos os dias. Não existe uma receita que seja uma receita única para a felicidade, nem uma receita para a justiça. Existe uma proposta de luta coletiva, uma luta política coletiva que há que ser dentro da academia. O que propomos é um espaço para discutir, alejando o inglês senso comum e mostrando, corroborando algumas das investigações que tivemos aqui hoje, que sim, há diferenças, sim, nós somos misóginos na academia e sim, vimos isso por distintas partes, por distintas apresentações, tanto da manhã e agora por la tarde. Minha apresentação é muito semelhante em alguns pontos quando do trabalho de meu companheiro acá, porque habla, por exemplo, de lo que estudamos na academia. Nosotros, como hay asuntos que son más para los hombres, hay asuntos que son más para mujeres, hay metodologías que son más para los hombres, hay metodologías que son más para mujeres. Las mujeres son más sensibles, entre comillas, sí, pero las comillas existen o no, no sé, pero son más sensibles, entonces se van más para las metodologías cualitativas, porque hay que hacer eso, las ciencias duras, la ciencia cuantitativa, las matemáticas, eso se pone más para los hombres, más para la ciencia política, porque en Brasil las ciencias sociales están divididas en sociología, antropología y ciencia política. Entonces la ciencia política tiene una dominación de los datos cuantitativos. E quando uma persona da sociologia, por exemplo, como eu, empiezo a fazer alguma investigação quantitativa, eles, wow, bueno, quando te gusta a matemática? Não, não é que gusta. A mim não me gusta igual, pero lo hago, lo tengo que hacer. Isso passa. Bueno, la primera, el primero artigo, porque não vou falar de los 6, porque não há tempo, pero el primer artigo que pongo acá tinha como objetivo a compreender como se produzem as eleições metodológicas desses trabalhos acadêmicos e que consequências têm. ¿Por quê? Porque não comecei estudando gênero. Há 12 anos, ingressei na Universidade Federal como professora e as provas que fazia era para ser uma professora solo de metodologia. Bueno, podría hacer otras fases, pero metodología. Entonces empecé, a mí me gusta la investigación, las clases igual, pero la investigación, entonces yo quiero hacer una investigación sobre las metodologías que están siendo utilizadas en la sociología de Brasil. Entonces empecé a leer las tesis de doctorado que teníamos en Brasil, un recorte de 3 años, como 2012 hasta 2014, a ver qué tenían
dentro de las tesis en la parte de la metodología, para hacer una comparación por los grupos, porque hay distinciones entre las universidades. Algunas veces, por ejemplo, tenemos una institución que es la institución que regula y que pone notas en evaluaciones, eso, en los programas de posgrado. Entonces, en Brasil tenemos programas de posgrado 3, 4, 5, 6, 7. 3 solo tiene maestría, cursos de maestría. 4 o más puede tener doctorado. Entonces, doctorado tenemos 4, 5, 6, 7. Los 6 y 7 son como programas que tienen más plata. Esses estão mais ubicados em sureste, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Bueno, los outros funcionam sim igual em sureste, pero estão mais dispersos por el país e têm menos plata. E isso há uma distinção, porque uma das coisas que nós buscávamos saber era se havia diferença entre as metodologias de aí. E a metodologia havia sim, pero mira, empezamos, 45% de las tesis fueron escritas por mujeres y 55% por hombres. Entonces tenemos una diferencia en la sociología, solo en la sociología. Bueno, sí, tenemos más hombres, pero no es demasiado. Bueno, seguimos. Pero ¿cómo es la distribución de los 55%? Eso que pasaba. De la perspectiva qualitativa, 87% son de metodología qualitativas en la sociología brasileña. E, em geral, as teses aí não tinham muita ênfase em la metodologia. Como hablavam, que hacían la metodologia, pero não havia como muita ênfase. A ênfase estava solamente em 30% de las teses. Então, quando estava fazendo isso, eu tinha 2 estudantes de grado, 2 chicas, e uma de elas me disse, professora, quando estou, porque leímos como quase 300 teses para hacer eso. Entonces, como estaba muy loca, tesis, 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 tesis. Y una de ellas me dijo, profesora, a ver, me gusta leer los agradecimientos de las tesis. Es muy lindo, las personas dicen, oh, mi familia. Y yo, ahí no estudiaba género, hasta ahí. Pero ya viste que las mujeres que dicen, sí, gracias a mi marido, eso, compañero o esposo, no sé, eso, a mi marido, a mis hijos, ellas no hablan, ellas no agradecen a a las instituciones del exterior, como, gracias por Harvard que me recibió muy bien. No, dicen solo gracias para la familia. Pero hay un montón de hombres que dicen, gracias a mi familia que me esperó mientras yo estaba en Harvard. Gracias a la familia que tuvo todo encanto para guardar y esperar el día de eso. Entonces, como, por los agradecimientos que empezamos a mirar la distinción. Habemos ahí lo género, pero el género es aproximación porque no tenemos género, no hay una autodeclaración. El dato es terrible, pero localizamos que tenemos una mayor presencia de hombres ubicados en el sureste. Pero el sureste tiene la mayor puntuación de nota CAPES, o sea, tiene los programas de posgrado con más plata. Entonces, hay mujeres, sí, hay 45%, pero ellas en general no están en los programas 7, no están en el programa 6. Ellas están en los programas 4, ellas están en los programas 5, donde no hay plata para viajar. Porque si un programa tiene plata, tiene convenios internacionales, se basa a toda parte. Y ahí que pasaba que ellas no tenían esa experiencia. Esa era una cosa. Otra que hicimos una relación entre sexo, porque es género, pero como no es género, porque es solo binario, entre género y puntuaciones CAPES, y hay una mayor presencia masculina en los programas de puntuaciones más altas, que teníamos como 29 mujeres para 52 hombres, esos de la puntuación 7. Y los programas con la puntuación más baja, hay un equilibrio entre hombres y mujeres. 68% de las tesis teóricas fueron escritas por hombres, y una comparación de 32% de mujeres. Eso que pasa cuando hablaste un poquito de los temas, ¿sí?
Porque, por ejemplo, hay un programa de posgrado que está en el sureste, en São Paulo, que tiene nota 7 y que ahí hay una tradición de tener muchas tesis que son escritas por hombres, pero que son escritas sobre la gran teoría de la sociología. Ellos que tienen, que hacen viaje para Francia, porque Francia es el país donde más se va en la sociología. Francia es el primer país para donde más se va para hacer, que decimos, doutorado sanduíche, para hacer una experiencia de intercambio. Después de Francia es Portugal, después Estados Unidos y después Alemania. Entonces, esa universidad que habla de las grandes teorías tenía la consideración de hombres. Entonces, como empezamos a ver si, en general, cuál era, no sé, la cantidad de hombres o el percentual de hombres y mujeres de esas tesis que iban afuera para outra universidade, ter experiências. Como eu estou aqui, por exemplo, hoje falando com vocês. Eu estou aí em minha universidade hoje. 60% hombres, 40% mujeres. Eso es que lo teníamos por el recorte de esa tese. Teníamos igual otras distinciones sobre la publicación, pero eso puedo hablar después. Y seguimos para el segundo, que hicimos solamente hacemos um recorridos com algumas entrevistas, com 35 entrevistas, com doutores que estavam no meu primeiro grupo de la Casa 300 Teses. Hablamos com eles para saber de los intereses aún metodológico, pero mirando las diferencias de perspectiva entre género, y tuvimos como resultado que los problemas de investigación de las tesis, o sea, los temas que estudiaban, no determinaban los métodos que no están en los trabajos. Los métodos son determinados por competencias técnicas de formación, o sea, yo no voy a intentar dentro de un tema y utilizar la metodología que es mejor para mi trabajo. Yo voy a usar la metodología que sé, que aprendí. Pero las mujeres no aprenden tanto matemática. Y ese es un problema que tenemos en Brasil desde las niñas. Yo puedo decir, por ejemplo, mi hijo está ahí, estaba como una, una competición en la universidad para las matemáticas y todo, y yo estaba mirando que tenían como 12 niños y solo 3 niñas. Entonces, 9 niños, hombre, como digo, chico, pibes, eso, no sé, 3 niñas. Pero eso estamos como 2025 en una escuela de Maceió. Entonces, eso empieza ahí, las distinciones. Y se quedan acá, porque cuando llegan, sí, no tengo la matemática, no sé cuantitativo, entonces determina lo tipo de cuestión. Hablaram muito das condições de domínio, da lógica das matemáticas, não são para mulheres. Se verificaram prejuízos, igual que apontam que as metodologias quantitativas estão mais orientadas para o mundo masculino. Se reportam também os obstáculos que enfrentam as mulheres em suas vidas e desenvolvimento profissional, especialmente ao considerar os intercâmbios, a migração, y las prácticas que implican una mayor dedicación femenina. Eso por migración, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de mi universidad. Ahora tenemos mujeres y hombres, sí, como profesores, pero en el departamento de sociología, yo soy la única mujer. Hay una que está casi jubilada, que tiene como 73 años, y ahí es como una obligación jubilar con 75 en Brasil. Entonces ella está, pero no está en las asambleas y todo, pero está, está, pero yo soy la única. ¿Por qué? No es porque soy distinta, es porque cuando hace la prueba para entrar en la universidad, en general, las personas tienen ganas de quedar en el mismo sitio de donde tienen sus familias y todo. E isso não passa porque, por exemplo, onde eu estou, na Universidade Federal, não temos curso de doutorado, temos só curso de maestria em sociologia. Então, os professores que chegam, todos têm que ter doutorado, vêm de afuera, porque não estudaram aí. Ou só uma que se foi afuera, estudou o doutorado, volviu para fazer as provas. Então, em geral, temos pessoas que são de afuera. De 40 professores, temos como 3 que são
de Maceió. En general, yo soy de afuera, yo soy de Recife. Es cerca, sí, pero no es Maceió. Entonces, hay una necesidad de migrar y las mujeres migran menos. Los hombres migran y las mujeres van atrás, van con ellos. Entonces, esto é outra diferença que aparece nas entrevistas. E depois, já estou casi cerrando, hicimos um recorrido sobre a produção acadêmica e científica de los doctores recentes otorgados em sociologia. Sí, hicimos es demasiado, 78 variables, porque 18 era para una composición y un índice de productividad. Tuvimos como resultado que não existem diferenças na produção de promédio de homens e mulheres em índice de produção quais CAPS. ¿Qué es eso? Quando é difícil de explicar, pero hay CAPS, que é a instituição que hace a avaliação de los progrado, de los cursos de posgrado, e CAPS tiene como uma lista de las revistas que são consideradas como o lar de diamante, que decimos alguma coisa assim, las revistas diamantes. E essas entrevistas diamante não têm nada a ver com web science, não tem nada a ver. Uma revista para ser diamante tem que ter algumas variáveis e contar, como um Latindex, alguma coisa assim, pero para que vá para a avaliação de CAPS, de quais CAPS, um professor de posgrado de um programa de posgrado de Brasil necessita publicar e depois de 4 anos é que CAPS tem que poner o resultado disso aí. Então, é aí que a revista tem avaliação e sigue como uma avaliação de diamante, que é muito importante para manter os cursos para ter o 7, se as notas. Então, não tem nada a ver com a qualidade exatamente da revista em um primeiro momento, porque há montão de revistas que não haviam avaliação, como, por exemplo, Nature. Eu tinha um amigo que tinha uma publicação em Nature, pero não passava nada. Sim, é Nature, sim. E se não tem quais, não, a CAPES não quer. É melhor uma outra. Então, eu tenho um amigo italiano que é professor de sociologia aí, pero eu publiquei uma revista italiana de sociologia que é muito famosa. Sí, pero aún não está avaliada. Pero a hora que tu hiciste tu artículo, seguro que 4 anos é o máximo que vai ter uma avaliação. E sim, é uma diamante. Pero como isso é muito distinto porque a maneira que operamos quando hicimos uma investigação e vamos publicar tem que ver com isso, não tem que ver com os ISES, com fator de impacto. Pero agora, sim, há 2 anos que as coisas estão cambiando no Brasil e esta lista CAPES não vai existir mais. Pero por que eu estou falando dessa lista? Porque as pessoas que estão la vida académica de Brasil tiene que cumprir eso de CAPS porque o son personas que están, profesores que están dentro de los programas de posgrado y porque están dentro de los programas de posgrado tiene que ter una avaliación buena para el programa tener una avaliación bien buena o son personas que aún no están pero quieren, entonces saben que eso vale mucho en la academia. E não é fácil, algumas vezes, publicar em alguma destas revistas, porque a lista, a vezes, é muito chica, porque não tiveram as publicações. Então, considerando isso que decimos que são revistas quais superior, miramos em el índice, outro índice que construímos, não há diferença, em la sociologia não há diferença entre as publicações de homens e mulheres, pero la manera como ellas están ubicadas en los programas de posgrado, sí hay diferencia. Entonces, ellas trabajan igual, pero reciben la plata distinta, porque es distinta la plata. No es el salario del profesor el mismo. Bueno, donde tú estás, pero los recursos que las instituciones tienen no es igual. Entonces, esa es la que preocupa más. Hicimos igual sobre género, los profesores que tienen beca que decimos de productividad para ver las diferencias. Después puedo dejar el artículo para ustedes para mirar, pero seguimos de la misma manera. No había diferencia estadísticamente significativa por profesores que tienen beca de producción entre hombres y mujeres. Todos trabajaban iguales, pero había una distinción de tipo de bolsa
que essas pessoas tinham. Bolsa, não, beca. Las becas mais altas, que era a beca sênior e a beca PQ A1A, que tiene más plata, que tiene más distinción, que son las personas que van a CAPES y a CNPq, que son las instituciones de regulación para decir los editoriales, que si tú es bueno, si tu institución va a subir o va a bajar, esa es que están concentrados los hombres en Brasil, pero en toda no solamente en sociología. En sociología no hay tanta distinción cuando llegamos de ahí, pero en todas las áreas, cuando hicimos un recorrido por todas las áreas, sí, había una distinción, pero la producción, no, ellos trabajan igual. Bueno, gracias. Perdón por el tiempo. Bueno, excelente este panel sobre asimetrías. Hacemos una ronda de preguntas. Ay, perdón. Sí. Tenemos todo el... Claro. Lo fácil era la presentación. Bueno, preguntas, comentarios, reflexiones. Sí, yo también, pero... Azar. Tengo una pregunta para el grupo marxista. También leí mucho Marx en la carrera de Sociología de La Plata y les quería preguntar si pensaron en el rol de los capitalismos periféricos en relación, porque lo que entiendo es que ustedes están pensando en pensar a Marx y la relación con qué función cumple la ciencia en el capitalismo, en la acumulación, etcétera. Está interesante, pero pensando en las teorías de la dependencia, el marxismo dependentista, empezaron a pensar que el rol de los capitalismos periféricos era diferencial. Por ejemplo, la idea de superexplotación. Y pensar si eso les puede servir para pensar si América Latina por ahí es una materia prima diferente para el capitalismo en relación a la ciencia. Pensando en lo que también estaban la División Internacional del Trabajo, etcétera. Bueno, eso. Solamente. Bien, tengo una pregunta para cada uno. Sorry, pensando en Spanish. No sé si podríamos volver a tus slides. No. I should speak English for you. Yes. Oh, but what the translator are going to hate us. So if we could go back to your slides, I'm interested in two things. First of all, we share, I think, the same idea or explanation for why we have more women in demographical terms with a work that we made with Osvaldo and the Brazilian team, because it's some disciplines in which the salaries are low. So your explanation, I think, is really interesting in the structural way, and we found it for particularly some disciplines and the social sciences especially. Now, you said that the women publish a lot in the high impact journals. They select these journals, so the presence of the woman there is important. In our qualitative work, it was also interesting to see, and there's other literature on this, that it's not only productivity, but it's also to look at the selection of these journals, and there is more selection in women than men, or men bet to the quantity. And but my question was in your slide on the citations, we of course agree, because we also observed that in Lattes and compared with Google Scholar. So you said I'm working on this, and we're trying to get the explanation, but could it be the accumulation of symbolic power, of symbolic capital, that makes, if they are publishing in the same Q1 journals, or you really believe that people choose gender when they cite?
That's my question, because I really asked many people about that and I don't have the answer. And for Diego, Natsu, Ancaro, por supuesto, la temática me súper interesa, me encantaría responder a ese artículo en la misma revista y que sigamos. ¿Pero por qué? Porque lo primero que me surge es que tanto lo de la plusvalía relativa como la lectura que están haciendo ustedes de Grundrisse me recuerda mucho una etapa, y algo Clara ya adelantó de por dónde voy a ir, a una etapa del marxismo latinoamericano en la que se discutió ampliamente, más que los Grundrisse, la forma en las formaciones precapitalistas, ese capítulo que después se publica por separado. Y después hay toda una literatura, me refiero a las revistas que dirigía José Aricó, en la discusión de las cartas de Marx sobre Irlanda. La segunda discusión en América Latina para mí más fuerte, para tratar de chuparle a Marx algo que nos explique lo que nos pasa acá. Y en ambas, al menos mi conclusión y la de otros varios, es que en definitiva Marx, si pensó Irlanda es porque pensaba en la revolución en Inglaterra, si pensó esto es porque pensaba en un capitalismo industrial. Entonces, ¿en qué medida este tipo de conceptos nos van a permitir explicar algo que no sea el mercado de publicaciones académicas? ¿En qué medida nos va a explicar realmente algo a nivel mundial de este mundo académico que no sea restringido a lo que hoy hemos estado discutiendo, que en definitiva está mezclado con un mercado, pero que es el mainstream? O sea, ¿en qué medida podrían ustedes aportar al revés a una discusión más global y no limitada a ese capitalismo, no le llamemos industrial, pero que en definitiva es el de ese mercado de publicaciones, que también, si van a lo empírico, van a ir por ahí? Y cuando ustedes se meten con esta idea, que quizás no lo terminé de entender porque tendría que leer el artículo entero, de la relación no con Open Access, sino entre redundancia y novedad, y están pensando en la diferencia entre ciencia y técnica, yo creo que en América Latina el estructuralismo, y especialmente el neoestructuralismo, da muchísimas más herramientas, porque lo que trabajó es progreso técnico. Entonces, en esa línea, yo haría dialogar esta vocación marxista clásica con esa línea del estructuralismo y del progreso técnico. Es al menos una sugerencia. Y después, Víctor, en este trabajo que tenía mucho interés en escuchar, que han trabajado también con Denis, hay una cosa que inmediatamente me llamó la atención, claro. No que los hombres estén hablando de los grandes teóricos y todo eso lo podía esperar. Sí, lo de América Latina. Me interesa muchísimo saber si han empezado a indagar por qué hay menos referencia o menos trabajo sobre América Latina, porque se trata a lo mejor de un objeto mucho más amplio y es la amplitud del objeto lo que va diferenciando, o el enfoque metodológico, o sea, en ese punto que me parece realmente muy significativo dentro de las constataciones. Y para Marina, quería preguntarte si están participando con el equipo tuyo y con Amurabi y demás colegas de una discusión de por qué se eliminó el dato de género, por qué se sacó, se eliminó, se fechó el dato de género en látex. O sea, conozco cuándo, pero si eso está en discusión, porque fue con raza, si no me equivoco, si podés contar algo de eso también. Yo tengo dos preguntas es la misma pregunta para Víctor y para Marina. Eh, cómo se comporta o cómo piensan que se puede comportar introducir una variable respecto de la posición de esos tesistas, de las personas de los nuevos doctores y nuevas doctoras, y me refiero a la posición geográfica. El doctorado, en el caso de la ponencia de Víctor, el doctorado de la Universidad de Buenos Aires recibe gente de toda la Argentina, si bien en estos últimos 20 años ha habido un desarrollo de doctorados en ciencias sociales en otras universidades, como en esta. Sigue siendo las Córdoba, pero sobre todo Buenos Aires, atraen doctorandos de todo el país, y pensar si esa posición de partida de las personas y se puede pensar la relación con los temas que investigan. Creo que va un poco por el lado de la pregunta de Fernanda y de las variables más, las modalidades más geográficas que vos comentaste,
Víctor, en el sentido, yo creo o exploraría si las personas de Buenos Aires o del área metropolitana de Buenos Aires son las que investigan el área metropolitana de Buenos Aires, también los problemas nacionales, también el alcance latinoamericano y también problemas localizados en otras ciudades o provincias de fuera del área metropolitana de Buenos Aires. En el caso de Brasil creo que hay más centros, no hay un solo centro tan concentrado, pero creo que existe esa variable o ese condicionamiento temático, que me parece que sería interesante incorporarlo, porque una persona con un punto de partida en una universidad o un estado o una provincia más periférico, es más difícil o más improbable que su objeto de estudio sea nacional y sobre todo que sea del área metropolitana de Buenos Aires, cuando la relación inversa claramente existe, creo. Y bueno, y lo mismo pensando para el caso de Brasil, Marina, aunque no sé ahí si el centro es toda la región sudeste o es, no sé, San Pablo, Río, en particular, pero si se da esta lógica de el punto de partida de la persona, geográfico institucional, como condicionante del alcance geográfico después de su indagación cuando tal variable existe. ¿Nadie más? Casi me he olvidado, tenía una pregunta para Víctor, porque me resultó súper interesante el trabajo. Entiendo que los temas o los tópicos estaban clasificados en femeninos o masculinos por la composición de género dentro de la participación de autoras y autores, más que de una clasificación a priori de los temas, ¿no? Entonces, por un lado, sugeriría trabajarlos más como temas feminizados o masculinizados para desnaturalizar esas características en algún punto, como referir a la participación de mujeres y de hombres en cada uno de los tópicos. Y después lo que me preguntaba, dado eso, también es si habías chusmeado o si te parecería relevante incorporar em, un comentario acerca de si aportan un abordaje distinto o una metodología distinta o una forma distinta de abordar el tema a aquellos varones que participan en temas que son feminizados o aquellas mujeres que participan en los temas que están masculinizados. Okay. Let's start with Vincent. I have 3 answers. You can pick the one you want. The first one is that, so of course there's many causes for the places where there's more women than men. One of them is what I mentioned, but there's also effects of policies. Policies that affect. So if you take Canada, for instance, it's divided into provinces, and some provinces have better, let's say, gender equal policies. And Quebec is one of them, with daycare that's not free but very cheap, with a long maternity leave, and those have a higher, Quebec has a higher proportion of women authors than other parts of the world. So there's an effect of policy. It's not only men should die effect. Then in terms of impact, indeed, so I agree with you, but there's one thing that I did not mention. We did a survey of women and men authors, and we asked them whether they considered submitting to high impact journals. And it was much less the case than for men. And even for the controlling for the quality of the paper. So we took their best cited paper and we asked them, for that paper, did you submit it to a high impact? And women were like half less likely to do so. So there's still an effect of that. And then finally, in terms of networks, I think you're right. So I think there's mostly a network effect, but I also cannot believe that it's only that. There is discrimination in the research system. It exists. It's just it's much more difficult to prove because we are unable to control for intrinsic quality. Again, sociology is an amazing discipline, but doing experiments in sociology is very difficult. There would be a way to test those types of things. You would go through peer review,
And those who get the same score, one you would fund and the other one you would not fund, which would of course be very unethical. So again, it's tough to get final answers because we're dealing with humans. So network is an effect, but I don't think that's the. Ok. Bueno, me encantan las preguntas. Me siento de nuevo en la carrera de grado. Mi primer paper es una crítica exegética a Mauro Marini, así que tengo mis problemas con el concepto de superexplotación, pero sí, creo que hay, y tengo es mi gran pendiente escribir un paper sobre la nueva edición internacional del trabajo y la ciencia. Pero sí creo que hay una especialización de las áreas de investigación en los países y su relación en la inserción en la nueva edición internacional del trabajo. Vincent tiene un paper que hace algún análisis cuantitativo y muestra que los países de producción de renta agraria suelen también tener más publicaciones sobre, o desarrollos en las ciencias sobre temas del agro. Bueno, yo creo que en Argentina el rol del INTA es súper importante. Cuando me fui al país me acuerdo que estábamos discutiendo lo que nos estaba costando hacer desarrollos sobre análisis de datos, ciencia de datos, AI, que era donde estaba metido. eh, las dificultades eran mucho mayores que en Estados Unidos, donde están los capitales que se especializan en la producción de plusvalía relativa sobre esas áreas. Entonces creo que hay una alineación ahí muy importante. Sobre el concepto de superexplotación, eh, creo que hay temas sobre cómo se trabaja en la ciencia y el burnout y que se podrían tomar de ahí. Sí, lo que pensamos un poco más es el concepto de población obrera sobrante, que es, está muy relacionado con el concepto de superexplotación y el concepto de población sobrante en el sentido de que el sistema no es capaz de reabsorber todo eso que se produce, todos los científicos que produce. Creo que en la ciencia tiene una especificidad muy particular, que es que una cosa es la conciencia científica, como una subjetividad productiva, y otra cosa es ser científico, como desarrollar nuestras tareas en la academia. Y la conciencia científica no es específica de la ciencia, porque en la técnica, en el desarrollo técnico también es necesaria esa misma conciencia. Entonces yo creo que hay un mecanismo que al mismo tiempo nos controla, nos fuerza a, no me está saliendo la palabra ahora, pero a eh, seguir las reglas del sistema, que es la exacerbada competencia que tenemos por hacer una producción excedente de de doctores, de trabajadores científicos, pero que al mismo tiempo van a ser reabsorbidos por los capitales individuales que se dedican, se especializan a el desarrollo de la técnica, que necesitan esas mismas conciencias. Ahora, el problema es que en una buena medida cuando nos producen, cuando hacemos nuestro doctorado, nos producimos con la ilusión de que vamos a ser parte de ese sistema científico que muchas veces, o en 2/3 de las veces, no termina siendo. Entonces, es como que ahí hay una contradicción de cómo se forma esa sociedad productiva, la necesidad de que tome esa forma y también cómo eso permite que encauzar nuestras investigaciones hacia aquello que el capital necesita. Creo que ahí hay algo súper interesante para explorar. Eh, y después tomo las notas, Fer, de las referencias súper interesantes. Sí creo que Marx solo no alcanza y es algo que en algún momento decía, creo que si Marx pensaba en la ciencia, solo pensaba quizás en física e ingeniería y no mucho más, y es súper acotado y quizás es un problema del marxismo de solo leer a Marx y como si fuera una Biblia y no tratar de salir de ahí a desarrollar. Sí creo que en la ley del valor hay algo súper interesante y esos conceptos centrales tenemos un punto de partida para seguir desplegando, no solo en lo mainstream versus la periferia, sino esto, incluso entender el mainstream completo y no esa pequeña porción y después, definitivamente, cómo eso se inserta en la nueva edición internacional del trabajo, cómo eso hace la especialización de los distintos países, qué tipo de ideología necesitamos producir desde las sociales, desde cada país. Yo extraño mucho las discusiones de marxismo de Argentina, pero creo que también hay algo súper interesante para pensar de por qué acá tenemos tanto más espacio para discutir ciertos temas que si vamos a las sociales o si vamos a no sé, psicología en el norte global
sociología en el norte global se estudia de una manera completamente distinta. Entonces creo que ahí también hay algo súper interesante para repensar. Bueno, coincido con la respuesta. Quizás agregaría también que se trata de un trabajo con un montón de líneas de preguntas que están muy abiertas y una de ellas tiene que ver con los procesos de diferenciación, de competencia, de desigualdad, de asimetrías que se dan hacia el interior de la ciencia, o mejor dicho, cómo la ciencia refleja fragmentaciones que están más allá de este campo, ¿no? Y en este sentido, retomando la idea de volver a la centralidad de pensar la producción de plusvalía relativa como motor un poco de este proceso, también tiene que ver con algo que no desarrollamos por una cuestión de tiempos, pero de cómo cada salto técnico en la historia del capitalismo también trae como consecuencia o como producto residual, digamos, de alguna forma, una profundización en la fragmentación de la clase obrera, ¿no? Como dejando hacia un lado de ese avance técnico aquellos que van a ver empeorada, una gran masa de trabajadores que van a ver empeoradas sus condiciones de trabajo, su subsunción, digo, su alienación o ser cada vez más apéndices de esa maquinaria que se va creando, y por otro lado un fragmento cada vez más pequeño de aquellos que van a participar en el proceso creativo de desarrollo de esa nueva técnica. Entonces, ese proceso de profundización de las desigualdades, que creo que está muy en agenda en época hoy para pensar como la profundización de la desigualdad a nivel global, en algún punto también es mirar a esa pregunta que nos estamos haciendo hoy con herramientas que tal vez traen conceptos o teóricos del pasado. De alguna forma es utilizar preguntas o una forma de responderse que ya estaban ahí, pero para preguntas que son nuevas, y yo creo que la pregunta de en qué lugar queda América Latina, en qué lugar queda el sur global en esa profundización, es como un poco la clave también para responderse entonces cómo la ciencia va a reflejar también la profundización de esa desigualdad. Con la contradicción también, digo, porque tal vez nos hacemos estas preguntas trabajando en este momento en Montreal, pero yo creo que tampoco al mismo tiempo es casualidad que seamos tres argentines salidos de la universidad pública haciéndonos estas preguntas, porque también la contradicción de un lugar con todas las crisis o con las situaciones inestables que tiene, pero que al mismo tiempo, históricamente, sobre todo en el relativo a nivel mundial, brinda o nos brindamos la posibilidad de acceder a una educación de calidad pública gratuita, también nos deja como muy de frente esa contradicción entre la posibilidad de explicarnos o las herramientas teóricas para explicarnos ciertas cosas y las realidades materiales que vivimos, ¿no? Entonces, en algún punto también era para remarcar que este camino de respuestas que estamos iniciando también tiene que ver con responderse sobre la propia acción política respecto de estas asimetrías o injusticias que vemos tanto en el campo científico como a nivel general. Bueno, gracias por las preguntas. Primero, la pregunta de Fernanda. Profesora, mira, yo me acuerdo que ellos me preguntaron en Lattes una vez, hace como, no sé, 10 años, que estaba actualizando el Lattes y ellos me preguntaron cómo yo clasifico mi raza. Yo puse la respuesta y después tenía como otra pregunta si a mí yo quería que esta información fuera pública. Y sí, yo, claro, quiero público, pero no pone, o sea, ellos tienen, porque ellos preguntan para para los investigadores, pero ellos no publican la información. Como por ejemplo, género, ellos tienen la información de CNPq porque regulan a nosotros, ellos tienen, pero género es binario ahí, pero tienen, hasta binario tienen, pero no ponen. ¿Por qué? Las hipótesis no son muy buenas, pero son hipótesis. No puedo decir que CNPq tiene una regulación por el Estado, pero es una hipótesis. Hablamos de eso en workshop en outubro,
em outubro, um workshop na Universidade Federal de Florianópolis, lá em Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, hablamos de eso, porque no hay los datos. Y una chica que estaba ahí presentando algún trabajo sobre la enseñanza de la sociología, nos dijo que después del workshop íbamos a intentar para 2026 hacer un artículo con algún embasamento para presentar y empezar esta discusión que hablas ahora, ya pensamos, pero no hay. Incluso ahora hay un montón de gente que empieza a hacer pesquisas sobre a produção acadêmica utilizando Lattes. Então, quando uno intenta mirar una información, después se hace como, por ejemplo, 5 o 6 veces el sitio de internet empieza a poner, ¿por qué tú quieres eso? ¿Cuántos paseos ves aquí en imagen? Para ver que no es una inteligencia artificial que está ahí. Hay maneiras de quebrar esto, de romper isso, por ERI, por exemplo. Pero em meu grupo de investigação, nós hacemos isso porque há comitê de ética, de pesquisa e todo. Então, o que eu tenho que fazer toda vez que vou fazer um recorrido em Lattes? Abrir uno por uno, porque não posso fazer todo em ERI, poner o script, porque há como romper, sim, pero não vou fazer por uma questão ética. Entonces hay que hacer uno por uno. Y a veces yo tengo que usar más de un compu y una compu, porque empiezo acá y ¿qué quieres? Entonces empieza acá, ¿qué quieres? Estoy, entonces ahora tengo estoy haciendo un recorrido con 500 lates de personas que tuvieron algún trabajo de maestría o doctorado sobre la enseñanza de la sociología. Entonces yo hago 10 por día. E é como a hora, fim de tarde, antes de fazer alguma coisa, 10 e paro, porque se vou fazer, mas va, não vai passar. Eles estão como com muito cuidado com as informações, pero porque se é para não ter um problema em Brasil ou não, isso não posso responder, pero vamos fazer alguma coisa depois, vuelvo a dizer. Sobre a região, no hice un trabajo mirando exactamente los temas. Los temas que hicimos como a ver, pero los temas son muy distintos. Entonces, para poner una agregación, hicimos, pero no tenemos como una respuesta que sea buena para decir que los hombres hacen más eso y las mujeres más aquello. Pero cuando hablamos de las grandes teorías, de las tesis que son teóricas, sí, a ver que los hombres tienen como casi absoluta mayoría ahí. Igual, como estudiamos la metodología, los trabajos empíricos que tienen práctica, que van a observación, esos son trabajos que están más con las mujeres. Y que están con las mujeres más y los programas de posgrado de notas más bajas. Los grandes están con las teorías, que tienen más plata, que tienen más nota, y las mujeres que están ahí con más trabajo empírico de hacer recorrido con pesquisa cuante. Y sobre las universidades, sí, por ejemplo, en Noreste, tenemos universidad que tiene notas muy altas, como por ejemplo Pernambuco, Ceará, Bahía, pero esas son las universidades de las capitales. Porque, por ejemplo, en Pernambuco tenemos muchas universidades federales que están en sitios que son lejos, que hay que hacer una migración, porque las personas en general quieren el empleo, quieren el salario, pero no quieren vivir ahí. Quieren vivir en la capital y hacer viajes, a veces, bueno, viajes de 3 horas, pero a veces es como viaje de 12 horas. Estar en un sitio, no estar en otro. Ese es un problema que en general tiene. Entonces, como esas universidades que están más lejos, tú no tienes ahí posgrado, o tiene posgrado, pero una maestría para la humanidad como un todo. Eso está muy en la parte de Amazonia, en la parte del norte, en el centro-oeste, en general, están ahí. Si vas a ver sureste, sureste y sur, así se pasa distinto, que ahí hay más plata. Eh, La pregunta sobre América Latina, me parece que el tema es que el término América Latina viene asociado en los títulos de la tesis con asuntos económicos y de pensamiento. Eh,
Entonces aparece, digamos, en la parte de arriba, que es el vocabulario más asociado a lo masculino. Eh, y después hay cosas que desaparecieron porque eran poco ocurrentes, como la referencia al Mercosur o a América del Sur. Entonces ahí está todo el problema de si valdría la pena recodificar poniendo esas referencias juntas para ver dónde se ubican en el plano factorial, pero es todo un trabajo, ¿no? Después la pregunta de Osvaldo sobre las referencias a las provincias, a lo nacional, sería, sí, ahí uno ve, digamos, la necesidad de tener más datos tipo prosopográficos para ver si el origen de él o de la estudiante condiciona la elección de tal anclaje geográfico. Bueno, ahí estaba América Latina, después estaban las provincias como Córdoba, que aparecen también. Hay anclajes territoriales que tienen que ver, por ejemplo, el trabajo en las villas y también referencias a otros países. Bueno, ahí en el plano factorial quedaba Chile, por ejemplo, y Brasil, que tenían una posición neutra, ¿no? Desde el punto de vista del género. Pero hay también referencias a países europeos, a Estados Unidos, Guatemala, pero que terminan siendo eliminados en esa reducción de la información. Entonces, claro, sería interesante tener más datos y esto, bueno, tiene que ver también con la pregunta que hacía Natsumi sobre la metodología, ¿no? Ver si justamente hay diferencias metodológicas, si esos cambios de escala geográficos son también diferencias en las metodologías. Como trabajamos solo los títulos, es muy poco. Si tuviéramos el resumen de la tesis, ahí ya tendríamos muchísimo más, pues porque en el resumen de la tesis decís con qué método vas a trabajar. Más allá de hacer suposiciones que las tesis sobre la evolución de la industria automotriz va a ser más de estadística que una tesis sobre la Villa 15 de tal lugar, más antropológica, pero son suposiciones que... no. Y después sobre el tema ahí del género, en realidad en el método que usé no hice ninguna clasificación. Lo único fue ordenar la tabla lexical entera en una tabla agregada para ver si había diferencias eh, o no en el perfil lexical y esas son las que aparecen. Después, cuando uno ve más en detalle si hay mujeres personas que calificamos como mujeres en el polo masculino o varones en el polo femenino, sí lo hay. Y tengo la intuición que las mujeres que están en el polo masculino no se distingue para nada la tesis, digamos, pues, no hay nada, digamos, que se pueda captar, pero que en las tesis de los varones que están en el polo femenino sí hay algunos elementos que me hacen pensar que son más masculinos, ¿no? Había una tesis que hablaba de- de la construcción de sentidos y el sujeto cognoscente, ¿no? O sea, estaba por la palabra sentido en el polo femenino, pero que al hablar de sujeto cognoscente, digamos, estaba en algo muy abstracto y teórico, en la lectura del título, ¿no? O sea, material lexical bastante pobre, pero sí, es el tipo, digamos, de profundización que habría que hacer, ¿no? Ver cómo se distribuyen masculinos y femeninos y ver la gente que ocupa una posición eh, alternativa, digamos, y ver eso con las trayectorias.
Si no hay más intervenciones o preguntas, podemos ir dando por cerrado este panel y esta primera jornada. Excelente intercambio.